I'll tell you what. Bullet Mark y Mark deportivos son los verdaderos inservibles. El Bullet Mark es eliminado en las instalaciones del Pentágono por un grupo de 4 Randmen, una muerte extremadamente humillante, porque un día antes Mark Flaxen le hizo toda la chamba y destrozó gran parte de las defensas del Pentágono. Mientras que el Mark deportivo, podemos darle el beneficio de la duda en su dimensión original. Esta variante se caracteriza por crear un nuevo deporte, terminar a los humanos de la forma más creativa posible. Sin embargo, durante la Guerra de los Invencibles a esta versión le tocó bailar con la más fea, pues se enfrenta a nada más y nada menos que el poderoso Spawn. La batalla fue tan rápida y desbalanceada que, cuando Prime nos quiso mostrar el enfrentamiento, Mark Deportivo ya se encontraba desguañangado y con todas sus extremidades apuntando a direcciones distintas. Los cuerpos que vemos en la viñeta no son ninguna casualidad. Estos simbolizan la oscuridad, la muerte y lo sobrenatural, una representación visual de que es aún una pasada por aquí. El Mark deportivo, a pesar de ser un cobarde en su dimensión, al menos tuvo la valentía de protagonizar una pelea contra uno de los seres más poderosos de Image Comics, algo que no puedo decir de la siguiente posición del top. Emperador del Imperio Viltrumita y la última variante en sobrevivir al viaje a la dimensión distópica. Marco Mohawk debería estar en la posición número 1 de este top. Sin embargo, el poder es una cosa curiosa. Marco Mohawk es emperador por herencia y sobrevive a la dimensión distópica por convertirse en la mascota del Mar Caníbal. Hasta el momento no existe evidencia de que sea capaz de enfrentarse a un Viltrumita adulto. Heredar el imperio más poderoso del universo después de la muerte de tu padre te da poder, pero no el tipo de poder que buscamos en este video. En los cómics, Marco Mohawk es tan inexperto que es neutralizado apenas en el segundo golpe del Invencible original. Curiosamente, 2 días después Conquest recibe el mismo movimiento y el Conquistas Locas lo recibe rascándose su oído, lo que nos deja claro que el Marco Mohawk no es ni un 10% de un Viltrumita de élite, mientras que en la serie combate con Mark por unos pocos segundos y después lucha contra Kid Thor y los superhéroes de CES. El hecho de que ninguno de estos pierda la vida es síntoma de que Marco Mohawk prefirió huir del combate. Hasta que esta versión no nos dé evidencia real y palpable de que ha peleado y ganado contra al menos un Viltrumita, es el claro merecedor de estar entre los 3 peores puestos. Hasta el momento, su único poder es la extrema cobardía y el descaro. Y si me van a decir que Marco Mohawk acaba con Mar Siniestro, esto solo es así porque el Marco original lo desorienta con un potente codazo, permitiendo que Marco Mohawk protagonice su enésimo acto de cobardía. Y continuando con las grandes estafas, en el siguiente puesto encontramos a Mark Viltrumita con bigote, conocido como la gran decepción del imperio. Nolan siempre soñó con criar a Mark como un verdadero hijo de Viltrum, lejos de su madre y entrenándolo para ser una máquina de destrucción sin ninguna clase de empatía. Lamentablemente para el Viltrumita, la cabra siempre tira para el monte. Intentar convertir el bondadoso corazón de Mark en un despiadado agente del imperio es un camino que no entrega nada que valga la pena. El Mark Viltrumita, con bigote, tiene más dudas que una quinceañera atrapada en un conflicto de identidad. Mark Viltrumita, con bigote, es incapaz de cumplir su sagrado deber como Viltrumita porque su corazón humano le pide no hacer daño letal a otras formas de vida. Este conflicto lo experimenta Mark en Traxa. Zula le da una paliza debido a que el chico se resiste a ejecutar daño mortal contra la experimentada Viltrumita. Peleas como en la Tierra, piénsalo. Debes pelear como Viltrumita. Number. Gracias a la intervención de Nolan, Mark se desbloquea y así logra remontar, salvando algo de su dignidad. Viltrumita Mark Imperial con bigote sufre el mismo problema. Por esa razón, desde su presentación se dibuja como un ser conflictuado. En la versión del cómic es eliminado por una mujer que aún sigo sin saber quién es, mientras que en la serie es eliminado por otra mujer, bueno, digamos que por el Tech Jacket. Calderón es quien lo elimina sin sufrir el mínimo daño en su armadura. Ambas derrotas nos dejan un veredicto muy claro. En los momentos importantes, la mente es un factor clave para asegurar el éxito. Hasta que Mark Trumquita con bigotes solucione sus crisis de identidad, es claro merecedor de esta posición. Pero si hablamos de inestabilidad mental, el Mar Encapuchado es el rey de los locos. En los cómics, esta versión se muestra como un introvertido que se limita a cumplir su misión: destruir Tokio.
Durante el proceso, se enfrenta en un 1 contra 4 contra Savage Dragon, su hija y 2 miembros de la Liga de la Libertad. En cada una de sus viñetas, se muestra con completo control de la situación, dejando en claro que los héroes de Image Comics no representan ninguna oposición real para él, mientras que en la serie lo muestran como un sádico que disfruta genuinamente de sentir el escurrir de la sangre de sus enemigos por todo su traje. Durante el día 2 de la invasión, Oliver es quien tiene la mala suerte de hacer contacto. El traje de esta variante malvada ya se muestra manchado y la ciudad completamente destruida. Una referencia a que en la serie el tipo ya ha acabado con la vida de Savage Dragon y todos sus apoyos. Como es de esperar, el niño Traxo tampoco es una resistencia digna. Por más que lo intenten, la fuerza del crío simplemente no es suficiente. Afortunadamente, Strong B y la otra heroína llegan al rescate, y aquí les pido que por favor me expliquen ustedes la situación. Throw B fue derrotada por Black Samson durante las audiciones para formar parte de los nuevos Guardianes del Globo. Sin embargo, Prime Video intenta establecer que la unión de 2 mujeres junto a la versión más humilde de Oliver no solo acaba con la vida de Mark trastornado, sino que también con la de Mark con cabellera. Definitivamente, este trío son el VIP de la jornada, porque juntos logran acabar con 2 versiones. Al ser derrotados por el mismo grupo, lo justo es que coloquemos a Mark enfermito y al Mark con cabellera al mismo nivel de poder, especialmente porque el Mark con cabellera también tiene una actuación muy lamentable en los cómics. Esta variante es la que intenta acabar con la vida de Tech Jacket en el espacio. Sin embargo, durante toda la pelea, no hace nada que valga la pena comentar. El tipo es un ególatra que vive de la autocomplacencia, presume lo rápido que es, infravalora las capacidades de sus enemigos y termina siendo llevado a mejor vida por la explosión que configura Zack Thompson con su Tech Jacket. Su ego es su mayor debilidad, y quizás fue la razón por la que el flamante trío logra enviarlo al descanso eterno, aún después de haber ejecutado el esfuerzo de acabar con la vida del Mark encapuchado. Por otro lado, para finalizar la parte del top en la que hablamos de las variantes menos poderosas, encuentro conveniente colocar al Mark sin visera. En los cómics, esta versión da terror por el salvajismo con el que combate a los Guardianes del Globo. Sin embargo, la serie nos trae una propuesta algo distinta. El Mark sin visera inicia su enfrentamiento con Inmortal desde Egipto, donde se mide en un duelo contra el luchador más fuerte de los Guardianes. Un héroe extremadamente interesante, pero cuya peor debilidad es la sangre viltrumita. Hasta el momento, lleva un récord de 5 combates perdidos y 0 ganados. Inmortal hace de todo para intentar romper su racha, pero la serie ya nos ha demostrado que ni aunque el héroe viva por otros 5000 años alcanzará el poder suficiente para ganar un duelo contra la sangre viltrumita. Durante el proceso del combate, Duplicate, Black Samson y Shape Smith son derrotados por esta variante, y, una vez que se aburre, también pone en pausa la existencia de Inmortal. Si bien Mark con visera se proyecta como un despiadado viltrumita, el chico nunca se mide a un rival de nivel. Esta versión de los Guardianes no podría ni siquiera contener a la niña monstruo. Para más Inri, Mark con visera se deja sorprender y es enviado hasta la Shadowverse, donde acaba perdiendo la vida. Que un viltrumita sea desplazado por un humano es suficiente motivo para colocar a Mark con visera entre las peores 7 versiones de Invencible. Pero desde este momento, el top da un salto en el nivel de poder, porque a partir de aquí, cada versión de Mark es verdaderamente poderosa, a tal punto que sí representan una amenaza real para el planeta. El primero que encontramos en este nuevo escalón es al Mark Fayax, un extraño viltrumita que encontró más beneficios formando parte del imperio de los conquistadores interdimensionales. Si bien no conocemos los detalles, sabemos muy bien que Nolan jamás permitiría que la Tierra sea controlada por ninguna otra raza distinta a la viltrumita, lo que nos quiere decir que esta versión, con ayuda de los Flaxen, también ostenta el logro de acabar con la vida de su padre, mientras que en los cómics sostiene una pelea con Duncan y otra con Oliver. Esta versión estima su propia vida por encima de todo. Gracias a esta filosofía de vida, no se enfrenta a ninguna amenaza durante la guerra. Sin embargo, una vez que provoca que todos sus compañeros sean devorados, Mark Siniestro se transforma en la pesadilla de todos. 1 a 1. Cada versión de Mark termina siendo devorada por él, donde se revela que el chico lleva el corazón de su padre dentro de él, y por esa razón es conocido como la variante más poderosa. Sin embargo, la serie me confirmó algo que ya sospechaba y que no he parado de repetir. Tanto Mark Caníbal como Mark Moicano defienden su moral al decir que el primer Mark en ser comido fue el peor de todos ellos.
Y esa es la posición número 1 de nuestro top, el Mark prisionero. Hay que ser realmente atroz para que el imperio decida detenerte. Ni siquiera Conquest, con sus 30.000 años de advertencias y desaires, llegó a tal nivel como para ser aprisionado. Las prisiones viltrumitas están hechas para albergar reclusos políticos de otras razas. Jamás ha existido alguien que se negara a obedecer las disposiciones imperiales. Sin embargo, de alguna manera que desconocemos, Mark prisionero es tan insoportable que su propio padre lo encerró en una de estas prisiones, donde deformaron su cuerpo con toda clase de experimentos, lo que lo convirtió en un ser aún más despiadado. La masa muscular de esta versión llama poderosamente la atención. Todas las variantes se muestran con una contextura física similar. Sin embargo, Mark prisionero se muestra físicamente superior a sus compañeros. En los cómics, el personaje no enfrenta ninguna resistencia, mientras que en la serie elimina a un superhéroe ruso del que no sabemos nada. Sin embargo, en la adaptación podemos ser testigos de sus expresiones corporales. Mark prisionero es la inestabilidad hecha persona, un individuo con el que no quieres cruzarte. Por lo tanto, es evidente que el festín en la dimensión distópica va a iniciar en el momento en el que los 7 invencibles se unan para enviar al descanso eterno a este poderoso personaje. Mark Moicano nos dice que el primero en ser devorado era realmente el peor. Caía tan mal que ni siquiera quiso probar su carne, lo que se asocia con la cicatrizada dermis del Viltrumita. Pero ahora, viendo cómo se comporta, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Mark prisionero es el más fuerte de los Viltrumitas, porque se necesitó que todos se aliaran para poder deshacerse de él. Destruir uno a cada agente del Imperio que se ha enviado a la Tierra. Como Robert Kirkman explica que todas las dimensiones suceden al mismo tiempo, podemos llegar a la conclusión de que el primero en caer fue Nolan, luego Zula, junto a 2 ayudantes, después el general CK, y por último, para consolidar su propio imperio sobre el temido Imperio Viltrumita, a Mark con rayas solo le faltó terminar con la vida de Conquest y Thrag, una hazaña histórica que fue interrumpida por la propuesta de Armstrong Levy. Por esa razón, Mark con rayas es la más ambiciosa de todas las variantes. Todo héroe que se enfrenta a él termina siendo asesinado. Londres es su punto de partida. El Palacio de Buckingham es destruido junto con el héroe encargado de protegerlo. Además, Mark con rayas tiene el logro de derrotar en batalla al bebé negocios, una de las más grandes creaciones de Robert Kirkman. El imperialista lo hace ver sencillo, pero luchar frontalmente con el bebé negocios no es ninguna clase de juego. Tras acabar con la vida del héroe, Mark con rayas continúa destruyendo la ciudad, donde, según el cómic, se enfrenta también a Jack Staff, quien también termina perdiendo la vida. Mark con rayas es la penúltima versión en ser devorada por el Mark caníbal, lo que nos quiere decir que su determinación lo llevó hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, lo coloco en esta posición porque sospecho que en su dimensión los Viltrumitas 100% puros no son tan fuertes como en la dimensión original. Pero volviendo a las variantes que devoran, la siguiente posición del top es ocupada por Mark Viltrumita. A diferencia de la versión anterior, esta versión sí pertenece al Imperio. El pequeño detalle de que no tenga bigote nos establece que es mucho más poderoso que su compañero. El Mark Viltrumita sin bigote es el mayor talento que jamás ha vestido los colores imperiales. Por eso rompe la norma y se deshace del característico mostacho. En los cómics, Mark Viltrumita combate contra el poderoso Spawn, donde el prodigio de Viltrum se ve forzado a llamar una ambulancia, pero no para él. A diferencia de Mark Deportivo, esta versión sí es capaz de resistir el combate y hacer que el pobre Spawn regrese al inframundo del que viene. Mientras que en la serie, el Viltrumita descarga su odio contra la gente con dinero. La variante viaja hasta la Torre de los G, en donde saca a las malas a Wolfman de nuestra dimensión, usando su cuerpo para destruir toda la ciudad de Nueva York. Mark Viltrumita lo reduce a escombros, lo que lo coloca como el Viltrumita con el mayor número de víctimas humanas en toda la historia de Invencible. Esta variante es tan orgullosa que es la única que no se comunica con ninguna de sus otras versiones, al considerar que las demás son defectuosas y están muy por debajo de su grandeza, un factor que le juega en contra durante su estadía en la dimensión distópica. Sin embargo, en los cómics, los restos de esta versión son los últimos en ser devorados. Mark Viltrumita fue lo suficientemente poderoso para sobrevivir gran parte del conflicto. Por otra parte, el esperadísimo Top 3. Lo abrimos con la versión de OmniMark. En los cómics, esta variante de Invencible es un completo chiste.
El tipo vive presumiendo que acabó con la vida de Nolan, ignorando que el imperio viltrumita de su dimensión jamás protagonizó la Gran Purga, lo que hizo que Nolan no fuera tan fuerte como el original. Lleno de falsa confianza, Omnimark es eliminado por el yo-yo de Madman, lo que lo coloca como el invencible más débil de toda la historia. Sin embargo, los productores, aprovechando el impacto que tuvo el ataque de Nolan en la primera temporada, cambian radicalmente al personaje. En lugar de mostrarlo como el más inservible, intentan proyectarlo como una de las versiones más competentes, un fanservice, que altera por completo el tablero de la dimensión distópica. El hecho de que Omnimark sobreviva al día 3 es sinónimo de cambios. A pesar de que soy la mayor hater del personaje por su extrema soberbia, le doy el beneficio de la duda y lo coloco en la posición número 3, a la espera de ver lo que sucede en la dimensión distópica. Mientras que en la siguiente posición tenemos a Mark Siniestro, cuya lista de atrocidades es tan grande que alargaría el video otros 20 minutos. En la serie, lo vemos perseguir amistosamente a Bess Tiger, donde el hábil pistolero se da el lujo de hacerle un tiro con truco para luego huir del lugar. Mark Siniestro también se enfrenta a un héroe original de la serie con temática de lagarto, y al final, lo vemos admirando la destrucción que ha provocado en Chicago. Donde me llama especialmente la atención es en la posición de sus manos. A pesar de protagonizar el cruel asesinato de Hulk, el Viltrumita se proyecta como una persona extremadamente tímida. A los pocos días de llegar a la dimensión distópica, el Mark Siniestro, al conocer las preferencias de la variante, lo seduce, le habla bonito y al final se lo termina comiendo. Lastimosamente, no de la forma en la que el Mark sin máscara lo esperaba, en lo que es su karma por haber acabado tan cruelmente con el único humano que tuvo la valentía de pelear frontalmente y en solitario contra una variante de Invencible. Por otra parte, en la posición número 7 encontramos a Mark con visera, y lo coloco en esta posición porque tiene el mérito de desactivar a la niña monstruo desmayada y al borde de la muerte. La batalla ha sido tan extenuante que ahora Amanda se encuentra luchando por mantener su respiración con el cinturón, para evitar su rejuvenecimiento. Con cada transformación, el potencial de Amanda se multiplica. Ahora la joven puede estar transformada el tiempo que desee, sin tener que pagar ninguna consecuencia. La transformación de Monster Girl la convierte en un ser prácticamente invulnerable, pues la única manera de vencerla es a través de ejercer un daño tan masivo que está al alcance de muy pocos en todo el universo de Invencible. El único que pudo contra Amanda transformada es Bad Beast. Durante su primera visita a la Tierra, el leonino le acierta un combo tan potente que la chica está a punto de ser desvivida. Mark con visera es el segundo en repetir la hazaña. A través de su potencia, logra colocar a la chica en una posición extremadamente vulnerable. A pesar de contar con el apoyo de Rex, Bulletproof y Robot, la sala se encuentra llena de los androides de Robot, dándonos a entender que el hábil Rudolph Connors agotó todos sus recursos para intentar detener a la variante. Sin embargo, esta aún se encuentra intacta. Al final, no le queda más solución que sacrificar la vida de los suyos. Rudolph es el primero en ofrecerse, pero Rex Explode jamás lo permitiría. Mark con visera es retado por el héroe y resulta asesinado, más por su exceso de arrogancia que por su falta de poder, siendo esta la razón por la que lo coloco en la posición media del top. Mientras que en la posición número 6 encontramos al Mark enmascarado. Esta variante tuvo la fuerza suficiente para vengar la muerte de su amada madre. Mark enmascarado le quita la vida a Nolan como venganza por el cobarde asesinato de Debbie. Sin embargo, no lo hace por odio ni por venganza, sino por justicia. Mark enmascarado aún recuerda lo bello que era jugar con Nolan. Después del trauma, cambia su imagen para intentar esconder el dolor que aún le provoca el atroz homicidio. Mark enmascarado acepta participar en la Guerra de los Invencibles con el único objetivo de reencontrarse con su madre. Por esa razón, en todo el episodio no lo vemos enfrentar a ningún super ni protagonizar ninguna clase de daño. Incluso en el día 3 se muestra lamentando la destrucción de su ciudad natal. Mark enmascarado invierte todo su tiempo en intentar encontrar a Débora, pero al estar escondida en la casa de su nuevo novio, es imposible que el chico la encuentre. En otra muestra de autocontrol, Mark enmascarado tiene la fortaleza para abrirse e intentar que las variantes conecten a través del trauma que los hizo malvados. Mantenerse en el lado bueno de la historia, aun estando rodeado de individuos malvados y situaciones trágicas, hace que Mark enmascarado sea un ser verdaderamente poderoso.
Pero la razón por la que lo pongo en esta posición del top es porque no existe ninguna evidencia de que esta versión de Mark haya perdido la vida en la dimensión distópica, por lo que es posible que, después de convivir más tiempo con sus compañeros, haya tomado la valiente decisión de salir al espacio e intentar navegar hacia una nueva civilización. Una misión suicida que lo más probable es que lo termine reuniendo con su amada madre. Tal como en nuestra realidad, cada raza alienígena se encuentra a millones de años luz de distancia. Solo un Viltrumita con amplia experiencia es capaz de llegar de un punto a otro en el espacio sin perder la vida. Pero sentimentalismos aparte, por fin llegamos al top 5. Aquí encontramos a Mark con rayas. Esta versión es la más despiadada de todas, pues llegó a la conclusión de que formar su propio imperio con juegos de azar es el mejor proyecto de vida posible, aunque esto implique. Sin embargo, tanto en los cómics como en la serie, su destino es el mismo. Mark Flaxen ataca el lugar más peligroso de todo el planeta, el edificio del Pentágono. Ahí es sorprendido por la avanzada tecnología. El Cecil de nuestra dimensión cuenta con un arma capaz de neutralizar a los Viltrumitas que tengan el atrevimiento de visitar las instalaciones, además de un ejército de Ranim que lo llevan hasta mejor vida. Sin embargo, este Mark demuestra su poder porque, a pesar de las duras condiciones, logra herir a Cecil, un éxito que ni siquiera Nolan alcanzó, y al mismo tiempo deshabilitar a muchos de los Ranim. Toda el ala de tecnología del Pentágono es destruida por el Viltrumita. Pues nada más hay que ver cómo deja el exterior del edificio. Estoy segura de que Mark Flaxen no perdería un combate con ninguna de las versiones que hemos mencionado hasta el momento. Mientras que en la siguiente posición tenemos a Mark con velo. Si nos basamos solamente en el cómic, esta versión debería estar entre las primeras 3 posiciones. El personaje protagoniza un 1 contra 7 en el que Atom Eve está muy cerca de perder la vida. La Cyberforce también queda herida, y el único que sobrevive en buenas condiciones físicas es el Invencible original. Hay que ser verdaderamente poderoso para hacer todo este destrozo en presencia del Invencible original. Sin embargo, la razón por la que lo coloco en esta posición es debido a los eventos de la serie. La adaptación le baja el nivel de poder a la variante en virtud de aumentar la relevancia del favorito del público, el sobrevalorado Omniman. Aún así, el Mark con velo demuestra ser un Viltrumita competente, ya que es capaz de incapacitar a 5 superhéroes en la presencia del Invencible original. Pero al instante de tener que enfrentar a la pareja del momento, Omniman llega a balancear el enfrentamiento. La pelea parece decretar que ninguna de las dos variantes es superior a la original. Atom Eve es herida, y con esto el juego termina. Mark con velo es derribado por 2 Ranim de Cecil, quienes le dan el tiempo y el espacio a Mark para que éste escape y salve la vida de su amada con la huida de Mark. La pelea continúa fuera de cámaras. Ahora es Cecil y sus recursos contra Mark, con velo y Omniman. Donald y Britt son los primeros en llegar. Por esa razón, Donald se muestra destrozado al final del enfrentamiento. También vemos que Shrapnel pierde la vida combatiendo al Mark con velo. Sin embargo, Cecil, como el zorro viejo que es, usa su teletransportación para llevar a Powerplex hasta la locación. Increíblemente, el lunático cumple la hazaña. Los restos de Mark con velo son los que descansan detrás del personaje y es la razón por la que lo coloco en esta posición. Mark con velo puede ser poderoso, pero lastimosamente no tiene demasiadas neuronas. El Viltrumita no paró en ningún momento de atacar a Powerplex porque jamás se detuvo a pensar que, con cada golpe, lo hacía más poderoso. Es decir, Mark con velo literalmente se desvive con su propia energía. Esa es la gran diferencia con la siguiente posición. Mark sin máscara es la versión de Mark que se muestra con más autocontrol. El tipo se proyecta como todo un profesional, ausente de cualquier tipo de emoción. Esta versión de Mark se caracteriza por protagonizar un romance con el William de su dimensión. Sin embargo, vive con el peso de no llegar a tiempo para salvarlo del atroz Sinclair. El amor de su vida perdió la vida, y él acepta destruir Londres con tal de reunirse con su amado William. En los cómics, esta versión hace un intento de asesinato contra Atom Eve. La dama logra escapar gracias a Jackie Estacado, un poderoso ser que controla el poder de la oscuridad. Sin embargo, Estacado terminó siendo eliminado. Mientras que en la serie sostiene un enfrentamiento a muerte contra el Hulk de Invencible. La pelea no acaba nada bien para el defensor de la Tierra. Mark, sin máscara, le rompe la pierna y el brazo, para después apagar su vida, exteriorizando los órganos que se encontraban dentro del valiente héroe. Una muerte cruel y despiadada que aleja a Mark sin máscara de ser un buen tipo, especialmente porque, durante la reunión de los Invencibles,
Lo vemos cubierto con la sangre del héroe, mientras que su traje se encuentra sin ningún daño aparente, dejando en evidencia que tales niveles de brutalidad no estuvieron justificados de ninguna forma.